Muy buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar, me gustaría que me pudieran confirmar a través del chat si me escuchan correctamente para poder dar inicio a la sesión. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Jeremy, Josué, Roxana, muchísimas gracias por su colaboración. Sean bienvenidos al webinar del día de hoy, el webinar Nuevas Guías sobre el Manejo Nutricional en la Enfermedad Renal. Gracias al programa de educación y oferta académica que les brinda GENUP Educación Continua, el propósito de fortalecer sus conocimientos y acompañar en la actualización profesional a todos los colegas nutricionistas, nutricionistas dietistas, nutriólogos de Latinoamérica. Por ello nos damos el lugar hoy para agradecerles su participación constante en nuestra serie de webinars para quienes nos siguen, para quienes por primera vez se unen a nuestros webinars y a nuestro programa de educación continua. Bienvenidos. Un placer para mí poder compartir en esta ocasión con todos ustedes. Y bueno, sin más que agregar, les estaré a indicar los puntos a tocar para la sesión de hoy. Como indicaciones previas, les solicito para quienes no nos escuchan Zoom, puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión para evitar interrupciones, fueran tan amables. Luego de ello, vamos a hacer el desarrollo del tema. Ya presentaré a la colega a cargo de la sesión de hoy. Luego vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas pueden ir dejándolas a través de la plataforma Slido durante el transcurso de la sesión. Y para quienes no estén familiarizados con la plataforma Slido, deben ingresar a través del enlace que les van a compartir por el chat. O lo contrario, ingresando a www.slido.com, el código GENUP. Ir dejando sus preguntas para ser respondidas en esta sección. Por último, como comentarios finales, en esta sección les vamos a brindar noticias acerca de nuestra oferta académica y sorpresas al final del webinar. Bueno, ya para dar pase a la colega invitada, habiendo dejado claro la estructura del webinar, le damos la bienvenida a la maestra, la nutricionista, dietista. Nos acompaña desde Colombia la maestra Luz Andrea Chávez. Es especialista en nutrición renal y en esta ocasión va a estar acompañándonos. Es un placer para nosotros tenerla vía virtual, pero pudiendo compartir sus experiencias y conocimientos a través de esta plataforma. Bienvenida, colega, y le damos el pase para que pueda iniciar con su sesión. ¿Pudiera activar su micro, por favor? Sí, ya. Bueno, buenas noches para todos. Qué alegría poder acompañarlos esta noche en este webinar. Para mí es un gusto poder estar acá, aceptar esta invitación que me hizo Paulo y todo el grupo de GENUP. Básicamente, pues esta noche vamos a trabajar un tema muy bonito que tiene que ver con nutrición renal y que tiene que ver con las nuevas guías que salieron el año pasado, hace 2 años. Se hizo como la previa de esta y ya el año pasado oficialmente salieron publicadas. Entonces, así como comentó Pablo, pues la idea es que las preguntas que tengan nos las dejen a través del chat de la plataforma y al final de la presentación, con mucho gusto, les voy a ir respondiendo cada una de ellas. Entonces vamos a hablar. Ay, no me pasa. No me pachó. Como lo dijo Pablo, yo soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Soy especialista en enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis en enfermedad renal de la Universidad de Chile, del INTA. También tengo pues una experiencia una especialización en gerencia del servicio de la Universidad de Sabana, acá en Bogotá, en Colombia. Diplomados en nutrición renal y con una larga trayectoria como speaker
de diferentes laboratorios y empresas a nivel de bioimpedancia renal, manejo de paciente renal con alfa-cetanálogos y todo lo que tiene que ver con nutrición renal. Y también amplia trayectoria en el uso de la bioimpedancia en el paciente renal. Soy cofundadora de NutriRenal Colombia, que es el espacio de consulta nutricional especializada. Entonces, entremos en materia que vamos a ver hoy. Pues básicamente, para arrancar, tenemos que tener claro cuál es la definición y la clasificación en el abordaje de la enfermedad renal. El segundo tema que vamos a revisar es la intervención nutricional. ¿Cuáles son esas pautas que debemos tener presentes a la hora de evaluar nuestro paciente renal? Las terceras son las guías de manejo directamente enfocadas en nuestros pacientes y finalmente pues damos espacio a toda la parte de preguntas y respuestas. Entonces, dentro de la definición, clasificación y abordaje de la enfermedad renal, hay que tener presente que la enfermedad renal ya es un problema de salud pública a nivel mundial. Se considera que ya ha venido aumentando o punteando cada vez más esta pirámide de problemas de salud pública porque se ha incrementado la mortalidad y la morbilidad a nivel pues mundial, como lo dije, ya más o menos es como la quinta, entre la quinta y la séptima causa de muerte de pacientes a nivel de cada país. Entre 1990 y 2017 se estableció que aumentó más o menos un 41.5% la tasa de mortalidad en todas las edades. Hacia el 2017 se dice que más o menos 1.2 millones de personas murieron por enfermedad renal y se registraron más de 697 millones de casos en todo el mundo para todas las etapas. La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la OPS para el 2013 establecieron que hubo una prevalencia de enfermedad renal de más o menos 650 pacientes por millón de habitantes, con un incremento anual de más o menos el 10%. Teniendo en cuenta todo esto, pues hacia el 2013 la Kidney Foundation creó las primeras guías de manejo renal, que son las KDOQI. Estas guías nacen en el 2002 y lo que hicieron fue establecer o clasificar la enfermedad renal en 5 etapas según la tasa de filtración glomerular. Ya para el año 2013 salen unas nuevas guías que son las que hoy en día se manejan a nivel de criterio de patología, que son las KDIGO. En ellas simplemente lo que se hizo es tener en cuenta la clasificación de los 5 estadios o etapas de la enfermedad renal que ya se venían manejando, pero lo que se hizo fue agregar o más bien determinar el pronóstico de la enfermedad con relación a la pérdida de proteínas o albúmina a nivel de la orina. En cuanto a la definición, ¿cómo se considera o cómo se define la enfermedad renal? Entonces, son las alteraciones que se presentan a nivel de la estructura o de la función renal persistentes durante más de 3 meses con implicaciones para la salud mediante uno de los siguientes criterios. Entonces, el primer criterio es el daño renal mayor de 3 meses, definido por la presencia de una o de más alteraciones de la estructura renal que pueden o no estar acompañadas de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Estas alteraciones se manifiestan con los siguientes marcadores. Entonces, uno de esos marcadores por más de 3 meses puede ser una albuminuria mayor de 30 miligramos en 24 horas o una relación albuminuria-creatinuria mayor de 30 miligramos por gramo. Otra de las alteraciones por más de 3 meses es que encontremos alteración en el sedimento urinario. Las otras alteraciones pueden ser electrolitos u otras anormalidades debidos a trastornos del túbulo renal, anormalidades detectadas por histología o anormalidades estructurales, es decir, que a la hora de tomar una ecografía, una radiografía, pues se observan algunas alteraciones o pues directamente sobre una biopsia renal. Y
pues la historia de ser paciente trasplantado también pues ya se considera que es paciente renal crónico. Y la segunda implicación o segundo criterio que uno debe tener en cuenta para definir si hay una enfermedad renal crónica es una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto, mayor a 3 meses, con o sin daño renal. Simplemente que son pacientes que por simple manejo de su creatinina presentan tasas de filtración por debajo de 60 mililitros minuto y que pueden o no estar acompañadas de estas alteraciones que ya les comenté previamente. Entonces, dentro de la clasificación traje pues el cuadrito que la CADIGO prescribió hace ya 10 años, donde se clasifica del estadio 1 al estadio 5, determinando el estadio 1 como pues el estadio normal. Yo cuando hablo con mis pacientes y les explico qué está sucediendo, pues les digo, es el desgaste natural del riñón por la edad, simplemente. Y ese estadio simplemente es una tasa de filtración glomerular mayor de 90 mililitros por minuto. Generalmente para ese momento es muy raro encontrar, son muy contados los pacientes que pueden llegar a presentar algún tipo de pérdida de proteínas en la orina. El estadio 2 es una reducción leve de la progresión de la filtración glomerular y se determina más o menos cuando la función está entre un 60 a un 89%. Lo mismo, rara vez se ve, digamos que presencia de proteinurias, y hasta ahí denominamos que los pacientes tienen enfermedad renal crónica. Cuando pasamos a estadios 3 en adelante, 3, 4, 5, es cuando ya vemos una reducción leve, moderada o leve severa, o como tal, implícita la falla renal. A partir del estadio 3 podemos determinar que los pacientes ya son pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, estadios 1 y 2, simplemente hay presencia de enfermedad renal, y estadios 3, 4 y 5, ya hay presencia de insuficiencia renal. En algunas literaturas uno ya habla o encuentra el estadio 5 como enfermedad renal crónica terminal. Pero pues lo que hizo la CADOCI, las CADIGO, fue hacer una aclaración frente a los manejos de la proteinuria que venía presentando el paciente, y de esa manera pues también ver la cronicidad o el daño más persistente que se puede ir presentando con el paciente, o la gravedad o la aceleración del daño renal. Entonces, esta clasificación la denominó A1, A2, A3, y es la cantidad de proteínas o de albúmina en orina que pues elimina el paciente. Cuando la relación de albúmina creatinuria es menor de 30 miligramos gramo, se denomina o se clasifica A1, entre 30 a 300 miligramos por gramo, A2, y mayor de 300 miligramos por gramo, estadio A3. Entonces, enfermedad renal crónico, estadio 3A, A1, si está botando o eliminando muy poquita proteína, A2 o A3 de acuerdo a la cantidad de proteína que va eliminando. Acá traje una tablita que me encantó y que habla de los factores de riesgo que puede presentar o que se puede llevar o llegar a la enfermedad renal. ¿Cuáles son esos factores predisponentes? Pues si bien lo sabemos, es la edad avanzada, personas mayores de 60 años o adulto mayor, historia familiar de enfermedad renal crónica, grupos étnicos, origen hispánico es uno de los que mayor carga tiene a nivel mundial, género masculino, la presencia de síndrome metabólico, reducción de la masa renal. Y acá también siempre hago la aclaración, y es que hay que tener cuidado cuando las personas de pronto no tienen claro, o uno no sabe que pronto puede ser paciente renal en algún caso, y es que a veces las reducciones de peso rápidas, drásticas y severas pueden llevar a esas reducciones de masa renal. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de situaciones cuando buscamos que un paciente o una persona quiera bajar muy rápidamente de peso, puede llevar a esas reducciones de masa renal y como tal predisponer a una enfermedad renal. Bajos niveles socioeconómicos y de educación,
los estados de hiperfiltración también, que generalmente pues en jóvenes se da mucho, pero pues igual, si nosotros buscamos que el paciente esté constantemente hiperfiltrando o las mujeres embarazadas cuando pues en el desarrollo de su embarazo también empiezan a hiperfiltrar, hay que ser cuidadosos y estar haciendo vigilancia frente a esas hiperfiltraciones. Disminución del número de nefronas, tensiones arteriales mayores de 125-75, obesidad, ingesta elevada de proteínas, que pues está acompañada generalmente en estas dietas de tipo de reducción de peso, anemia, aumento de la excreción urinaria de proteínas o proteinuria y la dislipidemia. Esos son los factores predisponentes. ¿Cuáles son aquellos factores que son iniciadores de la enfermedad renal? Pues las enfermedades renales primarias o las dos causas principales que tenemos detectadas a nivel mundial, que son la diabetes y la hipertensión, y adicional las enfermedades autoinmunes, lo que son el lupus, lo que son las nefropatías por IgA, son como las que más se logran evidenciar que tienen gusto, digámoslo así, por el riñón. Las sustancias nefrotóxicas, ¿cuáles son? Pues los famosos AINES, que pues uno generalmente son los que más se comercializan o los que más promocionan en redes, en televisión, en prensa, pues para el manejo de dolores musculares y demás, ibuprofeno, diclofenacos, este tipo de medicamentos pues son sustancias nefrotóxicas. Los aminoglucósidos también, los medios de contraste, entonces también hay que tener cuidado con esa parte, y siempre hay que decirle a los pacientes cuando están consumiendo este tipo de medicamentos o pues tienen que someterse a una intervención que lleve medio de contraste, es el tema de la hidratación. Tome más cantidad de líquido, tome más cantidad de agua de la acostumbrada para que de esta manera logremos reducir un poco esa nefrotoxicidad. Y las patologías urológicas, como son la obstrucción urinaria, la litiasis renal o los cálculos urinarios, las infecciones urinarias recurrentes. Entonces hay que pues estar muy pendientes de pacientes que desde corta edad, que es lo más común en los niños, es donde generalmente una de las principales causas por las cuales los niños terminan en daño renal jovencitos, son las infecciones urinarias a repetición y enfermedades hereditarias, como cuáles. Básicamente, digamos que uno puede decir que la única enfermedad hereditaria a nivel renal es la enfermedad renal poliquística. La enfermedad poliquística generalmente pues desencadena o es uno de los iniciadores para presentar falla renal. ¿Y cuáles son esos factores perpetuadores? Son la proteinuria. Entonces, definitivamente es uno de los puntos que siempre debemos tratar de controlar en nuestros pacientes renales. Tensiones arteriales sistólicas por arriba de 130 130 milímetros de mercurio, alta ingesta de proteínas, bajo control de la glicemia, entonces paciente diabético que está mal controlado, la obesidad, la anemia, la dislipidemia, el tabaquismo. Muchos pacientes son fumadores de muchos años y a pesar de que saben, conocen los riesgos del consumo de tabaco, persisten en él. La hiperuricemia y el uso constante de nefrotóxicos y la enfermedad cardiovascular. Entonces esta tablita, pues, como les digo, me encanta porque resume todos esos flancos desde donde podemos tener presente que puede desarrollarse la enfermedad renal. Bueno, esa es la primera parte porque necesitaba contextualizarlos un poco de qué es la enfermedad y cómo podemos llegar a ella. ¿Cuál es la intervención nutricional? Y yo creo que pues ese es un punto que siempre tenemos o que conocemos todos. Y pues básicamente nos tenemos que centrar de que siempre debemos hacer una evaluación nutricional de nuestro paciente, un diagnóstico nutricional, una intervención y un monitoreo. Ese es como el ciclo constante en el que debemos estar vigilando y manejando a nuestros pacientes.
Dentro de esa evaluación nutricional, pues siempre conocer la historia del paciente clínica y nutricional, conocer sus datos bioquímicos, sus medidas antropométricas, esa historia relacionada con la alimentación y los hallazgos en el examen físico. Ya más adelante, pues vamos a hacer un desglose de algunas de estas situaciones. A nivel de diagnóstico nutricional, pues la ingesta de energía, proteínas, macronutrientes, cambios de la composición corporal y falta de adherencia al tratamiento. Desafortunadamente, los pacientes renales siempre, lo decimos cuando trabajamos con los grupos de apoyo en las unidades renales, es que pues son pacientes muy demandantes y que son pacientes a los que les termina faltando o que terminan haciendo mucha falta de adherencia, y esa falta de adherencia desafortunadamente desencadena pues situaciones lamentables. Entonces, a nivel de familia, a nivel del mismo paciente. Entonces, pues siempre hay que estar apoyando no solamente al paciente, sino también a ese cuidador, que es el que de alguna manera, digámoslo así, pelea constantemente con el paciente para poderlo llevar a buen término. La intervención nutricional, cómo debe ser esa prescripción. Siempre hablamos de prescripciones individualizadas, considerar el aporte de proteínas y de energía, el aporte de sustancias como el fósforo, sodio, calcio, vitamina D, y si el requerimiento, y si se lleva a necesidad de requerimiento de suplementación, la actividad física, el manejo de las otras comorbilidades, porque pues acá yo no puedo ya ver a mi paciente, es renal, pero no se me puede olvidar que es hipertenso, no se me puede olvidar que es obeso, no se me puede olvidar que es diabético, pues porque todo eso suma para pues, poder hacer el encaje perfecto de una buena sugerencia dietaria. Y coordinación del cuidado nutricional, porque no es de que yo no vi esta hoy y listo, chao. No, sino que siempre debemos estar con ellos, al lado de ellos y mirando y buscando cada cuánto, pues de acuerdo a esos estadios en los que está, cada cuánto debemos hacerle el acompañamiento y el seguimiento. En el monitoreo, pues que encontramos el análisis de ese estado nutricional a través del peso, de la masa muscular, de la masa grasa, de la albúmina y de su estado de hidratación. Hacer el monitoreo de las tasas de filtración glomerular por un paciente y pues para uno como profesional es de alegría ver que ellos llegan con toda la incógnita, con toda la inquietud de saber cómo le fue en el control, cómo le va, si mejoró esa tasa de filtración, si logramos aumentar un poco esa tasa de filtración, porque el miedo de un paciente renal es llegar a diálisis, llegar a una terapia de reemplazo renal, que pues bien sabemos a nivel de nuestros sistemas de salud de Latinoamérica, digamos que la primera y casi que se vuelve la única opción es el tema de entrar a terapia de diálisis, independientemente de la modalidad. Son, digamos que a nivel contados los casos de pacientes que llegan a feliz término de tener su trasplante renal. La misma progresión de la enfermedad, cómo se va comportando y los valores de presión arterial, glicemia y valores séricos de fósforo, potasio y otros minerales que siempre estamos ahí pendientes de cuidar. Entonces esto se vuelve el ciclo de cómo debe ser nuestra intervención. ¿Qué se hacía o cómo se analizaba o cómo se empezó a hacer estas evaluaciones? Perdón. Evaluaciones nutricionales. Hacia el año de 1987 solamente pues lo que teníamos en cuenta a la hora de valorar un paciente renal era la valoración global subjetiva, que pues creo que la conocemos todos. Para el año 1996, casi 10 años después, lo que se hizo fue una valoración global subjetiva modificada, que trae diferente a la que pues habitualmente conocemos o nos enseñan en las escuelas de nutrición, es que en esta se contabilizaba tiempo de terapia en diálisis. Después se hizo la diálisis malnutrition store, que pues fue una herramienta que no se utilizó en todo, digamos que en todos los casos o en todos los sitios, sino que era muy enfocada, digamos, más a nivel americano, pero lo mismo, era un componente, los años en diálisis, qué tipo de terapia tenía, componentes, digamos que siempre, pues la base ha sido la valoración global subjetiva. El MIS o el Malnutrition Inflammation Score
básicamente hacía lo mismo y se asignaba un puntaje y simplemente ahí se tenía en cuenta, eran temas de si había per se algún tipo de infección, sobre todo en el caso de los pacientes de diálisis peritoneal. Para el año 2005, perdón, ya se utilizó la Generic Nutrition Index, que básicamente pues es la evaluación que se maneja a nivel de pacientes en geriatría. Entonces, digamos que esa es otra herramienta que pues muchas veces los nutricionistas utilizan. Y para el 2008 se empezó a utilizar o a medir al paciente a través de un término que se implementó desde esa época, que fue el desgaste proteico energético o el protein energy wasting. Esta es como la última herramienta que venimos trabajando, que venimos manejando para determinar el estado nutricional de nuestros pacientes. Ahí se implementan diferentes criterios. Pero, ¿qué es el desgaste proteico energético? Básicamente se tienen dos componentes en cuenta para hablar de que el paciente renal, porque esta sí es un término que solamente se utiliza a nivel de pacientes renales, es la disminución de las reservas corporales con o sin agotamiento de la grasa corporal, de las proteínas con o sin agotamiento de la grasa o de la capacidad funcional. Entonces hay una disminución de las reservas a nivel de proteínas y puede o no existir disminución de la grasa o de la capacidad funcional, pero que es causada por una ingesta inadecuada en relación con la demanda de nutrientes y que se ve mejorada con la represión nutricional. A esto es que se le denomina desgaste proteico energético. Hablábamos de desnutrición urémica, hablábamos de desnutrición calórico-energética, hablábamos de emaciación, caquexia, digamos que todos esos términos, trataba uno de buscar cuál era el que más se acomodaba a estos pacientes. Pero hacia el 2017, el doctor Kalantar, que yo digo que es el gurú de la nutrición renal, creó, o digamos que fusionó todas estas terminologías en un solo espacio para determinar o para ver cuáles eran esos factores, tanto internos como externos, que podían llevar a nuestro paciente al desgaste proteico energético. Terminando así entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar? Entonces, una disminución en la ingesta de nutrientes o las diferentes o múltiples restricciones que hacemos a nivel de nuestras prescripciones dietarias. Es que años atrás nosotros los nutricionistas, y pues eso era lo que pues decían las guías. Entonces, cuando hablábamos de paciente renal, y no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero en las escuelas de nutrición le decían, paciente renal, quítele la sal, quítele el agua, quítele el potasio, quítele el fósforo, quítele las proteínas, y uno quedaba, y entonces, ¿qué le doy? Agua y lechuga será lo único que va a poder comer el pobre paciente. Entonces, claro, uno le metía muchos temores a los pacientes y le infundía muchos temores a los pacientes, no coma naranja, no coma aguacate, no coma esto, no coma lo otro, bajita la sal, entonces no coma con sal. Entonces, eso pues llevaba a que el paciente cada vez le cogiera más miedo a la comida. El sobrepeso en volumen, pues muchos pacientes desafortunadamente terminan con sobrecarga hídrica. No en todos los casos ocurre, pero pues ya en los estadios finales de la enfermedad renal, pues sabemos que hay una mayor sobrecarga o el paciente tiende a hacer mayor inflamación. Aumento del estrés oxidativo, aumento de las citoquinas proinflamatorias, la anorexia o la hiporexia que está también desde, pues, digamos, de toda esta carga urémica y que también desencadena esa acidosis metabólica, la anemia, y hago la aclaración, esta anemia no es de tipo nutricional, es una anemia renal dada por una disminución en la eritropoyetina, en la producción de eritropoyetina, que pues es una hormona que se produce en las suprarrenales. Entonces, esa anemia pues también afecta o lleva a un deterioro de su estado nutricional al paciente. Todas las comorbilidades que pues ya conté anteriormente, temas de diabetes, de enfermedad cardiovascular, infección, entre otras. Todos los desórdenes endocrinos,
deficiencia de vitamina D, alteración de la PTH, aumento de la paratormona. Hay una presencia de diabetes en muchos pacientes, no es que no terminen en diabetes, pero hacen una alteración en el metabolismo de los carbohidratos por una decreción de la insulina y del factor de crecimiento de insulina. Entonces ahí es donde también hay que tener cuidado con este grupo de pacientes. Pérdidas de nutrientes a aquellos pacientes que ya se dializan y los factores relacionados con el tratamiento de diálisis como es la creación de su fístula arteriovenosa o las pérdidas que se hacen a través de la membrana de diálisis peritoneal. Por ese lado, estos son un grupo de factores que siempre hay que tener presentes y adicionalmente pues hay una disminución en la albúmina, en la transferrina y en los lípidos y un aumento de la proteína C reactiva. Pérdidas de peso, pérdidas obviamente una disminución del índice de masa corporal, disminución de la grasa corporal que llevan o determinan o desencadenan la sarcopenia, alteraciones en su calidad de vida. Pues como les decía hace un momento, son pacientes que son más, digamos, demandantes, donde pues como que yo siempre lo digo, nada les gusta, se afectan muy fácilmente, entran muy fácilmente en estados como de depresión, hay este tipo de fechas que se acercan de la Navidad y de Año Nuevo, donde ellos dicen que ya no pueden comer todo lo que pues antiguamente hacían, comían, tomaban, etcétera. Entonces, eso también les afecta muchísimo y pues los lleva a que estén a veces constantemente pues deprimidos, aumento de la mortalidad, aumento de las hospitalizaciones, disminución de la calidad de vida y todo lo que tiene que ver con la aterosclerosis cardiovascular y las calcificaciones vasculares dadas por el incremento o por la relación de la alteración del calcio, fósforo, vitamina D y paratormona. Entonces, digamos que para revisar cuáles son como las evaluaciones o cuál es la valoración como nutricional de rutina, entonces lo primero que tenemos, y esto pues sí ya no lo dicen las nuevas guías, ¿qué debemos hacer? En estadios 3-5 a estadio 5 con diálisis y post-trasplante, pues se deben realizar mínimo 2 veces al año valoración para detectar factores de riesgo que puedan desencadenar esa desnutrición o ese desgaste proteico energético. Adicionalmente, pues se dice que no hay una única herramienta que ayude a identificar el desgaste proteico energético. Entonces yo puedo coger cualquier herramienta la que tenga a la mano y aplicarla para ver si hace parte, si mi paciente está haciendo parte de esos factores o tiene esos factores que lo pueden llevar a desencadenar ese desgaste proteico energético. Debe, pues, la idea es ser valorado por una persona que tenga como esa experticia, donde se deben valorar los siguientes aspectos. La pérdida del apetito, la hiporexia, es muy común en los pacientes renales. Hay evidencia de que más o menos sobre el estadio 3, ellos ya empiezan a hacer un deterioro o una disminución en el apetito, vuelve y como que ellos retoman, esto es como una montaña rusa, y vuelven y ya vuelven. Con el paso de los días hay un proceso adaptativo del cuerpo a tener esa sobrecarga de toxinas y vuelven a retomar el apetito y en estadios finales otra vez o en estadio avanzado o en terapia de reemplazo, ahí es donde volvemos a ver que hay una disminución o una caída de ese apetito. Historia de ingesta dietaria, pues también hay que hacer una evaluación siempre, sugerencias, recordatorios de 24 horas o frecuencias de consumo para que evaluemos realmente si nuestro paciente está llegando a consumir lo que debe comer o si está tendiendo a consumir menos cantidad de alimentos. La relación del peso corporal y el índice de masa corporal, pues hace parte de esa evaluación que siempre pues hemos llevado. Valoraciones antropométricas, entonces en la siguiente slide les voy a contar un poquito cuáles son las alternativas que tenemos, pero pues las más sencillas, evaluación de pliegues y demás. Ya cuando tenemos herramientas un poquito más tecnológicas, pues hay que aprovecharlas.
La valoración bioquímica, esta es importante, hay que analizar, pues no solamente pensar en cómo está a nivel corporal externo, digámoslo así, sino a nivel corporal interno. Entonces, todo lo que tiene que ver con, pues, cómo está la creatinina, los niveles de nitrógeno ureico en sangre, los niveles de calcio, fósforo, sodio, vitamina D, cómo se están presentando, la parte del perfil lipídico. Los pacientes renales tienden a tener alteración también en su perfil lipídico, entonces pues hay que estar viendo y checando esta parte. Y hallazgos físicos centrados en la nutrición. Entonces, como que todos estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora pues de hacer nuestra evaluación nutricional de rutina. ¿Cuáles son esas medidas antropométricas en las que nos podemos basar? Pues hoy en día muchos sitios o muchos espacios, unidades renales o consultorios ya cuentan con bioimpedancia, pero específicamente para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diálisis, digamos que se ha vuelto una herramienta indispensable o muy buena. ¿Qué tenemos que tener presente para hacer una buena bioimpedancia, un buen análisis de bioimpedancia en diálisis? Pues usar equipos multifrecuencia. No me voy a tener en esto, pero pues existen dos clases de equipos, los monofrecuencia, que son los más sencillos, los que conocimos como hace muchos años, donde uno ponía los deditos o los que tienen las balanzas que uno simplemente separa y pues solamente hay contacto. Esos son de monofrecuencia 50 kilohertz y los multifrecuencia que ya tienen diferentes frecuencias que permiten tener mejor valoración de lo que tiene que ver con los compartimientos de agua, grasa y músculo, pero sobre todo los multifrecuencias lo que hacen es un análisis más acertado del tema del agua, de diferenciación de agua corporal total, extra e intracelular. Por eso, pues son mucho más calificados para pues utilizarlos en los pacientes que están en diálisis, sobre todo en hemodiálisis. Si hacemos valoración o medición de nuestros pacientes en hemodiálisis con equipos de bioimpedancia, tenemos que esperar como mínimo 30 minutos después de haber realizado la terapia de diálisis. ¿Para qué? Pues para tener un equilibrio de los líquidos, que haya una homeostasis a nivel de los líquidos que pues acabamos de filtrar del paciente. En cuanto a la bioimpedancia entre estadios 1 y estadio 5 en diálisis peritoneal, digamos que hay una evidencia limitada para sugerir una herramienta sobre otra, pero pues que sigue siendo una muy buena herramienta la bioimpedancia, eso es indiscutible. Y siempre en el paciente de diálisis peritoneal, la sugerencia es que se haga con cavidad seca, pues porque aunque la bioimpedancia no evalúa o no mide terceros espacios, sí pues hay que hacer el descuento del peso que tiene el paciente, entonces ese ya se vuelve un poquito más subjetivo y demás. Y la sugerencia sigue siendo que se utilicen equipos de multifrecuencia. En cuanto pues al DEXA o el DXA, pues es el estándar de oro en la medición corporal, pero pues sabemos que pues no es fácil, no creo que todos lo tengamos sí, lo tengamos en nuestro consultorio. Entonces, cuando exista la posibilidad de hacer mediciones por DEXA, pues bienvenido sea porque pues ese sí es el estándar de oro, gold estándar. ¿Qué debemos analizar o qué tenemos que tener en cuenta? En cuanto al peso y al índice de masa corporal, se debe tener en cuenta en correlación con la composición corporal, es decir, no lo podemos mirar solito, sino que si ya hicimos una bioimpedancia, pues tenemos que tener en cuenta ese peso o esa relación de índice de masa corporal con relación a la grasa, al músculo y al agua. Evaluar y controlar cambios de peso con relación lo mismo al índice de masa corporal y a la composición corporal. Las frecuencias de las mediciones, ¿cómo deben ser? Entonces, pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, se debe hacer medición mensual. Pacientes ya en estadios avanzados de enfermedad renal crónica o pacientes post-trasplantados, cada 3 meses como mínimo hacer una valoración. Y pacientes en estadios tempranos de enfermedad renal, estadios 1 a 3, mínimo cada 6 meses, 2 veces al año. Y lo que se debe evaluar son o hacer el análisis de cambios de peso,
basados en el peso medido, en la historial de cambios de peso, en mediciones de peso en serie, ajustes por sospecha de dermatitis o órganos poliquísticos. Y pues acá yo traje una tablita, hice una tablita para que comprendiéramos un poquito mejor. Hay algo que dentro de la enfermedad renal llamamos la paradoja de la obesidad, y es que el índice de masa corporal se ha vuelto un predictor, bien sea pues como benéfico o no tan benéfico. Pero pues hablamos dentro de la enfermedad renal de la paradoja de la obesidad. Tenemos que tener presente que en cualquier estadio de la enfermedad renal, el bajo peso se considera que pues aumenta la mortalidad de estos pacientes. Pero es algo curioso ver que dentro del sobrepeso y la obesidad, sobre todo en pacientes que están en diálisis, se vuelve un factor protector. ¿Por qué? Pues porque en estadios tempranos de la enfermedad renal hay que, pues sí, hay que relacionar este sobrepeso, esta obesidad y estos cambios con relación a la inflamación, la aterosclerosis y las calcificaciones. Pero adicionalmente, estos pacientes, como tienen mejor o mayor ganancia de peso, tienen un exceso energético que favorece el hecho de que no estén tan vulnerables a caer rápidamente en ese desgaste proteico energético. Entonces, hoy en día, o más bien siempre se ha dicho que pues el paciente gordito o el paciente que está en sobrepeso, de alguna manera es un factor protector, y a veces uno prefiere tenerlo en ese estadio de sobrepeso, en ese índice de masa corporal que nos marca un poquito sobrepeso o obesidad, a llevarlo rápidamente a un peso normal. Solamente pues la obesidad mórbida si se vuelve, en el caso de la hemodiálisis y del trasplantado, del paciente trasplantado, mayor riesgo. Cualquiera de los estadios bajo peso o sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida son considerados de alto riesgo de mortalidad en el paciente trasplantado. Entonces, al paciente trasplantado sí tenemos que tratar de tenerlo en el peso ideal, en el peso normal, para garantizar ajuste de medicamentos y favorecer situaciones que disminuyan la morbimortalidad. Y en cuanto a ese desgaste proteico energético, pues hay un desgaste obviamente a nivel, como lo dije, muscular y graso, que resulta más impactante en los pacientes en diálisis. Ellos tienden a desgastarse o emaciarse más fácilmente si no estamos pendientes de su terapia nutricional. Y que la inflamación es el diferenciador entre una desnutrición y el desgaste proteico energético. El aumento de las citoquinas proinflamatorias con efecto catabólico y efecto antianabólico. Entonces, este proceso de inflamación crónica que tienen los pacientes renales, pues ya lo que se ha encontrado es que ese aumento de las citoquinas proinflamatorias hacen que haya un efecto catabólico y antianabólico. Y que solamente el índice de masa corporal por sí solito no determina un desgaste proteico energético, a menos que ese índice sea menor de 18 kilos por metro cuadrado. ¿Cuáles son las otras medidas o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar pliegues? Pues en cualquier estadio, lo único que tenemos que tener presente y tener la claridad es de que el paciente no esté edematizado. En cuanto a circunferencia de cintura, que es otro de los medidores que hacemos, o de las mediciones que hacemos, digamos que pues sirve para sí determinar la grasa abdominal, pero su confiabilidad a largo plazo es baja. Y ojo con esta parte, porque muchos pacientes puede que no hagan edema a nivel de miembros inferiores o a nivel facial, pero sí lo hacen a nivel de espacio abdominal, es decir, empiezan a presentar ascitis. Índice de conicidad también, digamos que se revisó y que se puede determinar como un predictor de mortalidad en estadios o en enfermedad renal estadio 5 y 5 en diálisis. Y cinética de la creatinina, digamos que también es un factor no tan confiable porque pues está sujeto al consumo de proteínas o de cárnicos o de creatina que puede pues influir en la medición de este rango. Y entrando un poquito más en materia de cómo se debe manejar a nivel dietario el paciente con enfermedad renal crónica, entonces, ¿qué encontramos?
A nivel de proteínas, lo que sí tenemos que tener claro a la hora de implementar, digamos que las guías son muy claras y dicen que a la hora de implementarlas, lo que tenemos que tener presente es que el paciente esté metabólicamente estable y que siempre esté bajo supervisión clínica cuando use o no los cetoanálogos o los alfa-cetoanálogos y que lo que buscan estas dietas de restricción proteica es reducir la progresión de la enfermedad renal, la muerte y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bien sabemos que no todos los pacientes y sobre todo los adultos mayores no son candidatos a ingreso de terapias de reemplazo renal en diálisis y pues menos en trasplante. Por lo tanto, muchas veces los pacientes que están en estadios avanzados de alta edad terminan siendo manejados con algo que llamamos nosotros dieta conservadora con el uso de alfa-cetoanálogos. Entonces, ¿cuáles son las restricciones proteicas en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis y sin diabetes? La recomendación de las guías dice que nos podemos ir a más o menos manejarlos entre 0.55 a 0.6 gramos por kilo de peso día y que cuando utilicemos alfa-cetoanálogos podemos ir a unas dietas que denominamos muy bajas en proteínas, que van entre 0.28 a 0.43 gramos por kilogramo día. Yo llevo más de 7 años manejando dietas con alfa-cetoanálogos y les soy muy honesta, nunca he podido llegar a una dieta de 0.28. Creo que lo mínimo que he llegado es 0.45 veces como el mínimo con el que yo me manejo a la hora de prescribir o que cuando los pacientes tienen prescritos los alfa-cetoanálogos. ¿Qué se busca que haya el cubrimiento del alfa-cetoanálogo? Que pues logremos cubrir ese 0.55 a 0.6 gramos por kilogramo de proteína día. Cuando yo sé que debo utilizar un alfa-cetoanálogo, cuando yo hago mi prescripción, cuando estoy haciendo mi cálculo, perdón, no mi prescripción, sino mi cálculo nutricional y encuentro que la cantidad de proteínas día que le estoy ofreciendo o que le estoy calculando a mi paciente es menor de 40 gramos, ahí es donde yo sé que tengo que empezar a hacer uso del alfa-cetoanálogo para hacer ese cubrimiento y llegar a esa necesidad de proteínas, ese requerimiento de proteínas del 0.5 o 0.6 gramos por kilo. Restricción proteica en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis, pero con diabetes. Entonces acá, digamos que las guías son un poquito más benévolas y dicen, ojo, si el paciente tiene diabetes, puede irse con 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo día. Y el paciente que está en terapia de reemplazo renal, en diálisis, sin diabetes o con diabetes, debe ser un paciente que se debe seguir manejando con más o menos 1 o 1.2 gramos por kilogramo día. ¿Sí? Yo sé que las guías de diálisis peritoneal muchas veces nos podemos ir un poquito más altos cuando sabemos que hay mayor pérdida de nutrientes a través del líquido dializante, del peritoneo. Y también las guías dicen que solo en casos de hiperglicemias o de hipoglicemias severas o constantes se puede considerar mayor aporte en la cantidad de proteína. En cuanto al aporte de energía y de calorías, ¿qué es lo que nos dice? Nuevamente nos reitera que deben ser pacientes metabólicamente estables, que el consumo de energía en cualquier estadio, desde el 1 hasta el trasplante, debe ser más o menos entre 25 a 35 kilocalorías. Obviamente que esto pues está asociado al peso en función de la edad, al sexo, a la actividad física, a la composición corporal, a los objetivos de peso y a las comorbilidades o presencia de inflamación de estos pacientes. En cuanto al manejo de los carbohidratos, pues digamos que se requiere aumentar la ingesta de carbohidratos cuando, sobre todo cuando estamos manejando dietas de restricción proteica, pero tenemos que tener en cuenta entonces aporte de fibras y productos integrales, pues eso bien lo sabemos, debemos buscar siempre hacer una prescripción de alimentos ricos en almidones e integrales, arroz, pan, pastas, avenas, cebadas, trigo, espelta, es una de las alternativas, que la fibra ayuda a reducir el tránsito intestinal, lo que reduce la absorción de potasio, colesterol y toxinas intestinales y mejora una microbiota intestinal saludable.
Alimentos integrales se sugieren además para el manejo del fósforo. En los alimentos ricos en fibra, el fósforo está presente como un fitato o como fitato, que no se absorbe o que no contribuye a aporte de fósforo en la dieta. Entonces, también eso es algo que siempre en la nutrición renal hemos sido muy restrictivos, y es que siempre insistimos a veces que nos tenemos que cambiar a panadería o almidones o a productos refinados o blancos, pues porque sabemos que a veces tienen mayor cantidad de sustancias como son el potasio o como en algunos casos es el fósforo. Pero pues digamos que ya las nuevas guías nos insisten, utilicen más productos integrales, siempre pues siempre y cuando pues digamos se puedan manejar, porque esto va a tener mayor beneficio en diferentes comorbilidades del paciente o mejor manejo del paciente. El desmineralizado de los alimentos también es importante hacerlo, sobre todo en la parte de lo que son las papas, la yuca y todas las raíces, que pues son alimentos, yo siempre digo, todo lo que está, que se da por debajo de la tierra, son alimentos que son más ricos en potasio y que pues generalmente son almidones o carbohidratos complejos. Pero entonces lo que se sugiere es que desmineralicemos o dialicemos el alimento para ayudar a reducir aporte de potasio y pues de alguna manera también cuando dializamos pues estamos sacando parte de ese almidón que pues de alguna manera ahí puede ayudarnos a que no haya una sobrecarga de glucosa. Y alimentos industrializados, que pues siempre se pide evitar alimentos con azúcares, con alto contenido de azúcares, en especial alimentos industrializados, galletas, bollerías, que están asociados a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobrepeso, obesidad. Y que solamente si sabemos que nuestros pacientes tienen un consumo muy bajo, que no están haciendo el cubrimiento de las calorías o de la ingesta total de energía, pues digamos que ahí es cuando de pronto podríamos pensar en de alguna manera compensar esa carga, pues ofreciendo este tipo de alimentos, pero no pues para toda la vida, sino simplemente en momentos específicos donde necesitemos apoyarnos, es lo que dicen las guías. En cuanto a las grasas, entonces también sabemos que hay un mayor, es más común encontrar dislipidemias en los pacientes renales. Digamos que hay, esto también conlleva o está dado porque, pues, digamos que lo que es el síndrome nefrótico, la diabetes, las enfermedades hepáticas, proporcionan o incrementan esa dislipidemia en el paciente renal. El uso de medicamentos de tipo beta bloqueadores o diuréticos también pueden contribuir a exacerbar esa dislipidemia. Entonces, en el paciente en hemodiálisis, ¿cuál es la sugerencia? Oh, perdón, ¿qué es lo que más se presenta? Pues un aumento de los triglicéridos. Son pacientes que pueden llegar a presentarse un 50% más de aumento de los triglicéridos con relación a población en general, un aumento del colesterol LDL y una disminución del colesterol HDL. En pacientes en diálisis peritoneal, entonces hay un mayor incremento en el colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y las apoeta proteínas en proporción a los pacientes con hemodiálisis. Y posible asociación a pérdidas de proteínas a través del peritoneo también pueden llevar a ese incremento, sobre todo asociado al síndrome nefrótico y a la carga de glucosa del líquido dializante. Esto conduce a mayor síntesis de triglicéridos y al hiperinsulinismo. Entonces, cabe recordar acá que pues, el paciente que se dializa a nivel de peritoneo, pues ese líquido tiene una alta carga de glucosa y esa glucosa hay una parte que siempre hay que tener calculada o que hay que calcular ahí, digamos que hay unas formulitas que se utilizan para, porque son calorías vacías que absorbe el cuerpo, que alcanzan a traspasar y pues que se convierten en energía como tal. Y pues obviamente llevan al deterioro o al aumento o al mayor riesgo de dislipidemia. Manejo dietario, pues en grasas, entonces siempre digamos que se siguen manejando o teniendo en cuenta las guías del corazón, entonces donde nos recomiendan grasas saturadas menor del 7%, uso de grasas cardioprotectoras, aceite de oliva, aceite de canola, de aguacate, pescados magros.
El uso de la dieta mediterránea de alguna manera pues puede favorecer esa mejoría del perfil lipídico y el uso de frutas y verduras también, sobre todo en estadios del 1 al 4, donde este aporte puede disminuir tanto peso corporal, presión arterial y la producción neta de ácido. Digamos que acá hoy en día se promociona mucho lo que es la dieta alcalina o la dieta a partir de fuentes de frutas y verduras en beneficio de la enfermedad renal o del paciente con enfermedad renal. En cuanto a la suplementación, micronutrientes y electrolitos que encontramos. Entonces, a nivel de suplementación, las guías nos hablan de una suplementación enteral y parenteral. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? En pacientes en estadios 3 al 5 o post-trasplantados, si presentan desgaste proteico energético, uso mínimo de 3 meses de suplencia diseñada para pacientes renales, es decir, baja en proteínas es menos de 10 gramos por aporte de suplemento. Hipercalóricas, porque pues, recordemos que son pacientes que de todas maneras siempre tenemos presentes hacer ese aporte de control de líquidos, entonces que más o menos la proporción de calorías sea entre 1.5 a 2 kilocalorías por ml, lo que estemos ofreciendo a este paciente. En cuanto a fórmulas nutricionales completas para pacientes renales. Uso de sondas en estadios donde el consumo de alimentos es crónicamente inadecuado y en depresión severa en consumo de energía y proteínas y al no responder con la alimentación parenteral, pues lo que se propone es utilizar irnos al uso de la nutrición parenteral. Y en cuanto a la suplementación intradiálisis, pues esto se estudió por muchos años y definitivamente, pues digamos que el análisis que se observó es que, pues, pacientes que están en diálisis peritoneal no es conveniente reemplazar el líquido dializante de glucosa por aminoácidos. Una época donde el líquido dializante tenía mayor contenido de aminoácidos, sí, venía ya en preparación con aminoácidos, pero definitivamente pues el costo es mucho más alto, lo que no es rentable para una unidad renal ni para una EPS, o para un asegurador o para un sistema de salud. Entonces pues digamos que, y tampoco se encontró un mayor beneficio. Entonces digamos que ahí simplemente que la suplementación en el paciente de diálisis peritoneal es irnos a la parte, como les decía, de fórmulas enterales completas o ofrecer módulos, por ejemplo, en el caso de que el paciente en diálisis peritoneal generalmente tiene mayor pérdida de aminoácidos, entonces ofrecer módulos de proteínas directamente. Ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, la única recomendación que hacen es que pues no se debe utilizar de manera rutinaria, no para todo el tiempo, no para toda la vida, sino que simplemente hay que ir evaluando los momentos en los que se debe ofrecer, pero no de manera constante. Y tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal se sugiere que la dosis sea más o menos de 1.3 a 4 gramos al día ofrecer este tipo de grasas. Y como les decía, no hay evidencia que sugiera que un mayor consumo de omegas genere beneficio en la supervivencia del injerto arteriovenoso o post-trasplante para disminuir episodios de rechazo. En cuanto a las vitaminas y minerales, acá en estadios 3 a 5 en diálisis o post-trasplante, lo que se dice es que hay que fomentar el consumo de una dieta que cumpla que cubra las cantidades diarias necesarias dadas por la RDA en cuanto a vitaminas y minerales, que la evaluación y la suplementación de micronutrientes debe ser pues evaluada de manera periódica y considerar solamente la administración cuando la ingesta es inadecuada. Y que en diálisis, cuando exista ingesta insuficiente por largos periodos de tiempo, es cuando debemos pensar en la suplementación de multivitamínicos, vitaminas de tipo hidrosoluble o luego elementos esenciales, pero es simplemente para prevenir o tratar las deficiencias. Entonces, a nivel del ácido fólico, solamente en caso de que haya hiperhomocisteinemia, pues no se debe suplementar de manera rutinaria el folato con o sin complejo B. No hay evidencia de que esto mejore la reducción de la enfermedad cardiovascular.
Cuando ya encontramos una deficiencia o insuficiencia del ácido fólico, solamente pues se sugiere suplementar el folato o la vitamina B12 o dar suplencia de complejo B para corregir esta deficiencia o esta insuficiencia de acuerdo a los signos y síntomas clínicos que observemos. Cuanto a la vitamina C, pues solamente en riesgo de deficiencia, y la sugerencia es que la ingesta recomendada debe ser entre 75 a 90 miligramos día en el caso de los hombres y suplementar hasta 75 miligramos día en el caso de las mujeres. Vitamina D, pues esta es una de las más comunes que siempre vemos que se está haciendo la suplencia. Quien hace esta suplencia, pues generalmente son los nefrólogos, los médicos. Y pues esto está asociado a toda la enfermedad óseo-mineral que presentan los pacientes renales. Entonces, en estadios 1 al 5 y trasplante, suplementos de vitamina D en forma de colecalciferol o ergocalciferol. Y la suplementación, cuando hay proteinuria, digamos que pues acá hay que considerar esa suplencia con colecalciferol, ergocalciferol o otros precursores de la hidroxivitamina D. Pero pues esta suplencia siempre la hace el nefrólogo, no nosotros. En cuanto a la vitamina A y E, se dice que pues también que no hay que complementar de manera rutinaria, hay que tener cuidado porque estas dos vitaminas pues son de tipo liposoluble y que pues lo que tenemos es que evitar estar suplementando o llegar a la toxicidad o evitar la toxicidad en el caso de que sepamos que el paciente las está tomando. Es muy común hoy en día encontrar a la gente consumiendo vitamina E, las mujeres, sobre todo las mujeres en edad media joven o adulto mayor, pues con este tema de que mejora mucho el tema de la piel y demás, pero pues ya la toxicidad hay que valorarla. Y la vitamina K, pues sabemos que la mayoría de los pacientes, sobre todo los de hemodiálisis, siempre están anticoagulados porque hace parte de ese tratamiento, de ese manejo dentro de la terapia de diálisis. Por lo tanto, pues nosotros somos los que tenemos que estar muy pendientes de no hacer suplementaciones de vitamina K para pues evitar esa contraindicación que lleva a los medicamentos que utilizan esos medicamentos anticoagulantes. Y en cuanto al zinc, digamos que el zinc y el selenio, lo que se habla es de que pues tampoco se debe, no se debe dar de manera constante, aunque el zinc, y lo digo por experiencia propia, puede funcionar como estimulante del apetito. Entonces yo a veces a esos pacientes que están con ese apetito muy caído, sí podemos darle algo de estimulantes, y uno de esos estimulantes más sencillos, más económicos, digo yo, es el sulfato de zinc, que les puede ayudar a mejorar, y pues que adicionalmente también en el tema de estas gastroenteritis que a veces son de tipo viral, que son muy comunes a veces, entonces también nos puede ayudar a mejorar toda esta parte. En cuanto a los electrolitos y otros minerales, entonces el manejo de la producción neta de ácido o la carga ácida. Entonces, la que se sugiere es que haya una mayor ingesta de frutas y verduras y que el paciente utilice, pues, digamos que enfocarlo más a que sea una dieta de tipo alcalino. El uso del bicarbonato es importante. Siempre, pues, esta parte del uso del bicarbonato, siempre es bueno consultarlo con el nefrólogo, con el médico. No a todo el mundo le gusta utilizar el bicarbonato, pero sí se encuentra un beneficio. Entonces, esa suplencia pues debe ser directamente hecha a través de bicarbonato de sodio o de suplementos de ácido cítrico y citrato de sodio. Y la idea es que cuando el paciente se tome el bicarbonato, cuando se haga análisis de bicarbonato sérico, digamos que los rangos a manejar sean un poquito más hacia el rango superior, entre 24 a 26 milimoles, y que no esté tan caído. Cuando vemos pérdida o disminución del bicarbonato sérico, lo que quiere decir es que el paciente pues está acidótico, sí es el momento de ofrecer el bicarbonato. Yo siempre les sugiero a mis pacientes media cucharadita disuelta en medio pocillito de agua, 120 cc de agua, ahí sí a la temperatura que quieran, o fría, porque hay unos que lo toleran así, o tibia, o al clima, al ambiente.
que se lo revuelvan y se lo tomen después de alguna de las comidas principales. Mi sugerencia siempre se las doy como a la hora del almuerzo porque ahí, adicionalmente les mejora todo este tema de la distensión y de la tolerancia a los alimentos. Entonces, ese bicarbonato tiene varias funciones. La primera, ayudará a mantener controlada la carga de toxinas, pues porque ayuda a hacer el barrido de la carga ácida. La segunda es que también hay una reducción de la proteinuria y la tercera que ayuda también a mejorar los niveles de potasio. Entonces, por cada 0.1 que se corrija el pH, digamos que hay, no, por cada 0.1 que se corrija el pH de carga, de esa carga ácida, hay una disminución también en los niveles de potasio. Entonces, sí es importante estar haciendo mucha vigilancia a través de gases arteriales, a través del mismo pH de la orina, a través de la medición del bicarbonato sérico y estar vigilando que nuestro paciente no esté en carga ácida. El consumo total de calcio, entonces, pues lo que les decía, en la enfermedad, en los estadios 3 y 4, no es necesario utilizar análogos de vitamina D. Digamos que la sugerencia es las recomendaciones de la RDA, 800 a 1000 miligramos, incluyendo el calcio dietario, los suplementos de calcio y los quelantes de fósforo a base de calcio, que es muy común que se los den muchas veces a los pacientes. Y en estadios 5 con diálisis, lo mismo, la ingesta pues debe estar ajustada al aporte de calcio de la dieta, a los suplementos o quelantes y considerar el uso concomitante de análogos de vitamina D o calcimiméticos para evitar las hipercalcemias, que ahí es donde más vemos esa alteración. En cuanto a la cantidad de fósforo de la dieta, ajustar la ingesta del fósforo, pues de acuerdo a verificar la disponibilidad de fósforo. Entonces no es lo mismo que un paciente consuma pues fósforo orgánico versus estos productos industrializados que lo que mayor aportan es fósforo inorgánico y donde sabemos que ese es el que realmente sí se va a fijar en el hueso y el que va a costar más trabajo barrer en el tema de diálisis. Entonces, o los pacientes que no tienen diálisis que empiezan a hacer hiperfosfatemias, entonces es analizar muy a fondo qué calcio inorgánico puede estar consumiendo el paciente. Uno de los más comunes, por ejemplo, son las harinas para hacer, lo hablo en el caso de Colombia, Venezuela, que es el tema de las harinas para hacer arepas, más o menos ese tipo de harinas pueden llegar a contener 40% de fósforo. El pan, pues dependiendo las regiones, muchas veces los panes, los antiglutinantes y todas estas preservantes que utilizan para que las harinas no se mocien, no se dañen, no las dañe la humedad, entonces también es una carga importante de fósforo. Todas las bebidas cola, o todas las bebidas gaseosas, pero especialmente las oscuras, las colas, son las que tienen mayor contenido de fósforo inorgánico. Entonces, desde ahí es de donde nos tenemos que estar fijando si nuestro paciente está o no consumiendo alimentos ricos en fósforo inorgánico. Nosotros a veces lo que hacemos es quitar lo básico, que es la leche, que es quitar el pescado, que es quitar a veces hasta el huevo. Entonces, no, primero fijémonos si el paciente está con fuga de consumo de fósforo inorgánico versus lo que sí pueda estar comiendo de verdad que nos pueda funcionar dentro de la dieta y aportar realmente. Y en trasplante con hipofosfatemia, pues considerar prescribir una dieta alta en fósforo. Dieta con suplementos inorgánicos, digamos que ahí sí nos vale pegarnos un poquito de que el paciente pueda consumir estos alimentos que son ricos hasta en fósforo inorgánico, pues que nos pueden ayudar a mejorar esa disminución de la hipofosfatemia. Consumo de potasio. Ese es uno de los que siempre ha estado más trillado en la enfermedad renal y que pues hoy en día se dice no hay que hacer restricción de potasio hasta que no sea estrictamente necesario. Simplemente ajustamos el aporte en la dieta. Se usan quelantes en caso de hipercalcemia, pero pues como siempre le digo también a mis pacientes, el potasio entra por la boca y sale por la diálisis. Entonces, cuando tenemos contenido,
carga de potasio en sangre muy alta, es porque el paciente sí realmente puede estar consumiendo algún tipo de alimento que le puede estar generando ese alto consumo de potasio, esa alta reserva de potasio, o medicamentos que muchos son los antihipertensivos que son retenedores de potasio. Entonces lo que hay es que hacer el análisis. Si definitivamente no es por el lado de los alimentos, sino por el lado de los medicamentos, pues hablar con el médico o con los nefrólogos para ver si se puede hacer un ajuste o una disminución de dosis o cambio de medicamento que no sea retenedor de potasio. Y uso de suplementos en casos de hipocalemia, pues basados en las necesidades individuales o criterios clínicos. Y cantidad de sodio para el manejo de la presión arterial, la proteinuria y el peso seco. Entonces la ingesta de sodio y el cuidado de la presión arterial, lo que dicen las guías, y siempre pues digamos que esas no han cambiado mucho, es que ojalá demos 1000 milimoles de sodio al día o menos de 2.3 gramos de sodio por día, de sodio, más no de sal. Casi que esos 2.3 casi que equivalen entre 5 o 6 gramos de sal, pero pues yo les soy muy honesta, yo con 2 gramos generalmente manejo a la mayoría de mis pacientes en estadios avanzados. ¿Para qué? Pues para mantenerlos un poco más al corte de que no consuman tanto sodio. Pero no, es importante no hacer restricción total de que no coman sal o que coman sin sal. Eso no es benéfico en el paciente ni en la salud mental de ellos. Estadios entre 3, 5 y 5D para el manejo de la proteinuria. Lo mismo, lo que dicen las guías es que manejemos siempre menos de 2 o sugiramos siempre menos de 2.3 gramos de sodio para reducir pues también esa parte de el riesgo de mayor proteinuria. Y ingesta de sodio y peso corporal y peso seco, pues acá digamos que es lo mismo, o sea, entre menos alimentos salados como un paciente, pues hay menos sensación de sed y esa menor sensación de sed pues va a hacer que el paciente consuma menos cantidad de líquido y que eso redunde pues en que ese peso ajustado, no le vaya a dar tan duro entrar a la diálisis, hacer las ultrafiltraciones y demás, o que haga mucha retención de líquidos. Entonces, básicamente, en la parte de sodio, las guías lo que dicen es menos de 2.3 gramos de sodio al día. Y pues esta era la presentación. Viene la parte de preguntas y respuestas, entonces quedo atenta. Espero que les haya gustado lo que les acabé de presentar. Excelente presentación la que nos ha compartido a todos los colegas en esta sesión de webinar, donde hemos podido ver de manera bien detallada los puntos más importantes, los puntos más relevantes, creo, dentro del manejo nutricional de la enfermedad renal. Sabemos que como tal la nutrición renal es un campo de acción para el nutricionista muy amplia, ¿no? Muy amplia, muy retadora también, donde se deben considerar siempre las actualizaciones, la última evidencia, las guías internacionales para poder tomar las mejores decisiones, mantener y poder brindarle también siempre un mejor tratamiento nutricional a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, de GENUC para nosotros realmente ha sido bastante bien explicada la información que se ha podido compartir, y creo yo también para todos los colegas que han escuchado este webinar, ¿no? Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas. Tenemos algunas preguntas ya compartidas felizmente por los colegas. Igual, para quienes no las han realizado aún, por favor pueden ingresar a través del chat, a través del enlace del chat. A ver, voy a proyectar las preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas en relación a la... Sí, la sesión sí ha sido grabada, está siendo transmitida por nuestra página de Facebook. Ahí les vamos a dar la información al último también, de todas maneras. A ver, primera pregunta. ¿Qué hay sobre el uso de pre y probióticos? ¿Ayudan notablemente? Consulta. Sí,
Hoy en día, digamos que las guías no hablaban, no hablaron de esta parte, pero sí la evidencia científica habla de la necesidad del uso de los probióticos y los prebióticos en el paciente renal. De hecho, porque mejoran o ayudan, hay unos específicos, digámoslo así, la inulina y otros que nos pueden ayudar a mejorar también, a barrer mucho más esa carga urémica. Entonces, sí se pueden utilizar y pues nos benefician bastante en el paciente. Perfecto. La siguiente pregunta nos indica, buenas noches, ¿con qué alimentos se puede mejorar los niveles de HDL? Básicamente, el uso del aceite de oliva es la primera mejor grasa que tenemos a la mano. Siempre hacer el énfasis en los pacientes. Es muy común que los pacientes quieran cocinar con aceite de oliva y el aceite de oliva no se debe calentar, solamente sirve para aderezar. Solo podemos utilizar aceites de oliva que digan que sirven para cocinar o que tienen en su etiqueta ese loguito que diga para cocinar, para calentar, pues ahí sí. El tema del aguacate es uno de los otros mejores alimentos que tenemos. La canola hoy en día es muy común utilizarla y en sus diferentes presentaciones, bien sea líquida en aceite para las preparaciones o esparcible para agregar a panes, galletas y otras harinas que nos puedan beneficiar también ese tema de disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, esos, los pescados, pero pues no todo el mundo tiene acceso a los mejores pescados que nos puedan mejorar este aporte de omegas y de grasas poliinsaturadas. Entonces yo digo que a la mano, aceite de oliva, aceites de canola o margarinas esparcibles de canola y el aguacate, son como básicamente esos que nos pueden ayudar a mejorar las HDL y pues la parte del ejercicio, nada que hacer. Así es. Otra pregunta nos indica, ¿es absolutamente necesario la técnica de remojo para disminuir la cantidad de potasio en alimentos? La técnica de dializado o remojo de los alimentos sí muestra eficacia y muestra un beneficio. Es para el paciente porque le damos la tranquilidad de que pueda consumir ese alimento, digamos que con mayor frecuencia o en mayor cantidad. Entonces sí sirve. Lo que alguna literatura, no hay mucha, pero la que la reporta es que puede llegar a reducir un 35%, entre un 30 y un 35% el aporte del potasio. Y pues igual, lo que pasa es que ahí ya hoy en día se hablan de diferentes técnicas, como pues un mínimo de remojo de 6 horas, otros hablan de que podemos hacer es congelación de alimentos, que ayudan también a disminuir ese aporte de potasio en el alimento y que de pronto es mucho más fácil a lo que antiguamente se decía que hierva varias veces y bote el agua y vuelve a hierva, entonces el alimento pues perdía todo su contenido nutricional y pues terminaba no sabiendo nada. Entonces, hoy hay como técnicas mucho más amigables para hacer ese dializado, ese desmineralizado de los alimentos. Correcto. Otra pregunta nos dice, creo que es mejor en el dietocálculo tomar en cuenta el potasio contenido y en general calcular muy bien todo en base a sus contenidos naturales. ¿Usted qué opina? Pues igual siempre, digamos que hoy en día lo que uno hace es tener en cuenta más esas listas que han salido de alimentos, fuentes de potasio, fuentes de fósforo, fuentes de diferentes minerales, para a la hora de calcular la dieta, ser más específicos, es en decirle al paciente, ojo con estos alimentos y no pues realmente uno hacer cálculo de potasio y demás es casi que imposible porque no todos los alimentos están relacionados, no todos los nutrientes están relacionados en todos los alimentos. Entonces es más tener en cuenta, voy a poner ejemplo, la papa. Entonces, pues mira, puedes comer papa, pero siempre y cuando hagas dializado de alimentos. O puedes comerte, siempre yo le digo a los pacientes el tema de frecuencias y cantidades. No es lo mismo que tú te comas todos los días una tajada de aguacate o de palta a que te la comas 1 o 2 veces a la semana. Entonces, creo que más que hacer un cálculo estricto de cuánto aporta y tenerle ahí, no me debo salir de 80.000 equivalentes, pues no, más bien es ofrecer al paciente cuáles son las alternativas y cada cuánto las debe consumir. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, cuando los niveles de fósforo están por debajo de los niveles normales, ¿cuál sería la causa? ¿Hay presencia de síntomas?
Los niveles de fósforo depletados, hay diferentes causas. La enfermedad renal ósea tiene alteraciones, entonces cuando hay alteración de la paratormona, muchas veces inicialmente se puede ver déficit de calcio, pero uno de los déficits puede ser básicamente que el paciente no esté consumiendo buena cantidad de alimentos. Dos, que haya una alteración real a nivel de calcio, fósforo, vitamina D. Entonces ahí esa triada empieza a hacer un poquito de conjugación. Entonces inicialmente a veces uno ve el calcio muy alto y el fósforo muy bajito. Síntomas, sí, pueden haber dolores óseos, ¿sí? Hay a veces debilitamiento o aflojamiento de los dientes. Ese tipo de síntomas también pueden estar asociados, resequedad en la piel a veces también puede estar asociada a esos déficits de fósforo. Pero básicamente o es porque el paciente definitivamente no está consumiendo o hay una alteración de la triada calcio, fósforo, vitamina D y por ende la PTH. Entonces ahí sí son los nefrólogos quienes nos tienen que ayudar un poco con esa parte. En estadios tempranos. En pacientes en trasplante es más común ver, pues por el uso de medicamentos y demás. Correcto, maestra. Otra pregunta nos dice, hay pacientes en terapia reemplazo y aún así presenta azoemia. Se maneja proteínas como si no estuviera en terapia. Entonces, lo que yo entiendo es que si un paciente que está en diálisis sigue persistente con azoemia, y si debemos darle la misma cantidad de proteínas, como si no estuviera, o sea, darle dieta hipoproteica, no, digamos que lo que podemos hacer es irnos con un mínimo, jugar más o menos entre 0,8 a 1 gramo de proteínas, pero esa azoemia hay que revisar cuál es la causa real de esa azoemia. No siempre está relacionada solamente con el consumo de proteínas, sino más bien con la calidad en la terapia de diálisis. Ojo con esa parte. Porque sí, es muy fácil que el nefrólogo le diga a uno, venga, es que este paciente tiene el BUN muy alto, la uremia está muy alta y entonces está comiendo demasiado y no sé qué. Entonces hay que mirar, es más, calidad de diálisis, si de verdad tiene adecuación buena de diálisis, en hemodiálisis se maneja 1.2 de adecuación y en peritoneal más o menos 1.5, 1.8 de adecuación de la diálisis. Entonces, si persiste la exodemia, hay que mirar si es tema de fístula, si es tema de calidad de diálisis y si definitivamente es por consumo de alimentos, si irnos con 0.8 a 1, tampoco bajarnos tanto, pues porque no vamos a beneficiarlo. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta, ¿se debe suplementar con magnesio? ¿Les beneficiaría a estos pacientes? Si un paciente tiene buen consumo de frutas y verduras, no hay necesidad de hacer represión de magnesio. Solamente si el paciente no es amigo de las frutas o de las verduras, digamos que ahí sí puede, pero que tenga un beneficio extra, no hay ninguno descrito. Y lo que hay que tener claro es que si hay depresión es porque no está consumiendo suficiente fruta y verdura. Bien. A ver, la anemia, ¿no? La anemia es una característica en paciente renal. La suplementación es mejor, ¿no? Intravenosa u oral. Claro, oral, y no se suplementa por tema de eritropoyetina. La anemia es una característica del paciente renal y como se los dije, el 99% de los casos es por una deficiencia de la eritropoyetina. ¿Sí? Se deja de producir eritropoyetina. La eritropoyetina es como ese carrito que lleva el oxígeno a la sangre. Entonces hay una depresión y solamente se corrige con el uso, con la aplicación de la misma. Que nosotros apoyemos desde la parte nutricional, generalmente no tiene gran beneficio y lo que sí podemos hacer es sobrecargas a nivel de fosfatos o de fósforo, porque pues tenemos que utilizar, sobre todo son temas de vísceras, para pues poder garantizar un mejor aporte de hierro o de productos hemáticos para pues mejorar esta anemia, pero pues esa anemia no se mejora a nivel de alimentos, se mejora solamente con tema de eritropoyetina. Pueden darle todo el hierro, el sulfato ferroso, el ácido fólico, el complejo B y el paciente no mejora. Hacemos represión, pero no va a mejorar la anemia como tal. Entonces sí necesita eritropoyetina. Esa es la respuesta.
Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Pacientes en diálisis con anemia, ¿podemos brindar alimentos ricos en hierro de origen animal de alguna manera? ¿Podría ser beneficioso o solo dar intravenoso? Cuando hacemos la suplencia, bien sea por uso intravenoso o por consumo de alimentos, lo que estamos haciendo es llenando los cajoncitos de hierro. Y eso, en consecuencia, cuando apliquen la eritropoyetina, lo que va a mejorar es la respuesta de la eritropoyetina. Si un paciente tiene deficiencia de hierro, sus saturaciones están muy bajitas, sí nos sirve darle, pero simplemente con eso no voy a corregir la anemia, sino que voy a hacer la saturación para potencializar la eritropoyetina. Entonces, sí podemos darlo, pero hay que tener en cuenta que pues son alimentos que de alguna manera también incrementan un poquito más los niveles de BUN, pues porque son alimentos ricos en productos hemáticos y mayor carga de toxinas, de carga ácida, y también a veces aumenta un poco los niveles de potasio y de fósforo. Entonces, sí les podemos dar, pero es simplemente para hacer represión de los niveles de hierro y de saturación para potencializar la eritropoyetina. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que los alimentos ricos en hierro también contienen fósforo, ¿esto podría alterar los niveles de fósforo en sangre? Sí. Sí, por eso les digo, hay que ser cuidadosos y lo único que hacemos es que si yo le doy alimentos como las vísceras, que son los más ricos en hierro, pues tengo el riesgo de que pueda aumentar los niveles de fósforo del paciente, pueda aumentar la carga de toxinas. Entonces ahí es un ¿qué costo-beneficio? ¿Qué mejora o qué le puede apoyar más a un paciente? ¿Que se tome el sulfato o que le apliquen su gramito de hierro para saturarlo? O si yo estoy dispuesta ahí a manejar con otras cosas el tema del fosfato, del fósforo y de las toxinas en el paciente. Pero sí, eso es claro. Muy bien. Dice, en pacientes en prediálisis, ¿es necesario brindar alimentos siempre dializados por el tema del potasio o no necesariamente? No, solo y exclusivamente, pues lo hice en la presentación y lo vuelvo y lo aclaro, solo y exclusivamente hacemos restricción de potasio o sugerencia de dializado en pacientes que ya tienen incrementados los niveles de potasio. Mientras que un paciente, así esté en estadio 4, tenga tasa de filtración de 20 y sus potasios son normales, no hay que restringirlo. Se hace la sugerencia de que tenga presente cuáles pueden ser los alimentos ricos en potasio, pero más para que el paciente pues no vaya a abusar del consumo de estos. Dializar solo y exclusivamente cuando ya son niveles séricos de potasio muy elevados y que sí nos pueden beneficiar. Pero antes no vale ni siquiera, o sea, yo siempre digo a un paciente, o más bien le digo a mis colegas cuando doy este tipo de charlas, ojo, pues no le empieza a decir, no vaya a comer naranja, no vaya a comer aguacate, no vaya a comer banano, no vaya a comer plátano en estadio 2 o en estadio 1 o en estadio 3, cuando no vale la pena decirse. Ya cuando el paciente tiene un poco más sus niveles de potasio aumentados, ahí es cuando sí ya le empiezo a decir y a reportar, porque si no el paciente le va a coger, es miedo a los alimentos y pues es lo que les contaba, terminan con esas restricciones tan severas que no vale la pena. Entonces, solo cuando sea estrictamente necesario ofrecer técnica o sugerir técnica de dializado de alimentos, lo hacemos, o quitar alimentos fuentes de potasio, lo hacemos, pero antes no. Bien, justamente la otra pregunta va por ahí. Pues dice, muchas veces restringimos los alimentos integrales por el fósforo, entonces no hay problema de ofrecer estos alimentos en los pacientes, ya sea tanto en pre o diálisis. Exacto, pues yo siempre digo, todo es medido. O sea, las guías nos dicen y nos sugieren, y nos dan su opinión, pero pues todo es medido. Si yo sé que pues mis pacientes son que sufren de hiperfosfatemia o hipercalemia, pues tampoco le voy a decir, no le voy a decir que la mejor opción van a ser los productos integrales al 100%. Lo que voy a buscar es que más bien ese consumo de fibra se lo aporte desde las frutas, desde las verduras y no tanto desde los alimentos integrales porque sé que va a tener mayor riesgo de incrementar sus niveles de fósforo o de potasio. Entonces, acá es un poco
no pegarnos, sí, sí tenemos que tener presente la letra de la literatura y lo que nos dice, pero también irnos un poco al manejo práctico de que yo, pues, si la literatura me dice, todo tiene que ser integral, pero yo veo que el integral no nos está funcionando por otras condiciones, pues no le debo dar el integral, sino más bien jugar un poco qué sí le puedo ofrecer o qué otra alternativa para, pues, mejorar esa situación. Entonces, hay que tener cuidado y no, pues, todo al pie de la letra. Muy bien, y ya nos vamos con dos preguntas más porque ya el horario No, yo estamos, sé, yo sí, sé. estamos un poquito tarde. Nos indican, ¿cuáles son las recomendaciones en el caso de las vitaminas del complejo B? Gracias por tan excelente tema. Básicamente, las vitaminas, el grupo de complejo B, digamos que siempre se recomienda que del grupo del complejo B esté vitamina B1, B6, la piridoxina es súper importante, y la B12, que también para evitar el tema de anemia megaloplástica. Son como y B2, son como las cuatro vitaminas que pues deben estar presentes en los casos de los compuestos de complejo B. Eh, Recomendaciones como tal, no dice, la literatura lo que nos dice es, pues garantice que su paciente coma de todos los grupos de alimentos, pues para tener un aporte adecuado. Solo en casos estrictamente necesarios ofrecerlo. Cuando yo le digo a mis pacientes que consuman complejo B, de pronto cuando dicen que están con muchos dolores musculares, ese tipo de cosas o situaciones a nivel muscular, es cuando yo a veces les digo, bueno, sí, tómense un poquito de vitamina B, los médicos les ofrecen o les sugieren uso de vitamina D, complejo B también, pues para hacer toda esta parte de la saturación de hierro y de que, como les digo, todos los cajoncitos estén repletados de hierro, la saturación, la parte del ácido fólico, para potencializar el uso de la eritropoyetina y pues de esa manera corregir la parte de la anemia del paciente renal. Y la última que Muy yo la bien. leo acá, que dice que sí Sí, es sí. recomendable el aguacate a pesar de su alto contenido de potasio, vuelvo, insisto, yo no le tengo que quitar el aguacate a mi paciente siempre y cuando no tenga niveles de potasio elevados. Si yo veo que mi paciente ya tiene un potasio de 5,5, 5,6, 6, pues no es una opción. No está dentro de las opciones. Ahora, vuelvo, insisto mucho, frecuencias, cantidades. No es lo mismo que él se coma un aguacate o medio aguacate a que se coma una tajada de aguacate, que se la coma todos los días o que yo ofrezca ensaladas todos los días de aguacate o por ejemplo, en Brasil que usan jugos de aguacate, que se tome un jugo de aguacate a que de pronto es un trocito y cada 10, cada 15 días. Entonces, solo quitamos o restringimos alimentos fuentes de potasio cuando hay hipercalemia ya presente en el paciente. De lo contrario, no, simplemente es hacer recomendaciones y adecuaciones de cada cuánto puedo sugerirle que lo coma. Es un alimento que a mucha gente le encanta, que lo ve como una muy buena alternativa desde todos los puntos de vista. Entonces, pues decirle ya no más, no, es mejor decirle una vez a la semana, una vez cada 15 días, un trocito pequeño, un cubito, bueno, una esparcidita, pero pues siempre y cuando tengamos la oportunidad. Pero si ya está hipercalémico, pues sí, vale la pena quitárselo. No sé. Perfecto, colega Luz. De verdad le reiteramos nuevamente las felicitaciones por excelente ponencia. Han sido resueltas de manera bastante amplia también las preguntas que han sido compartidas por los colegas, a los que les agradecemos también su participación. Realmente a nosotros nos alegra bastante que ustedes estén participando, que estén con varias preguntas. De hecho, cuando hablábamos también, el tema de la nutrición renal es muy amplia, por etapas, por los tipos de terapia, entonces nos da para hablar muchos webinars más, Infinidad. muchos temas más, ¿sí? Y también las últimas novedades que a veces también se utilizan como los alfacetoanalos y en general, por eso es que le agradecemos también a usted y a los participantes que se hayan quedado hasta este momento también, porque teníamos un horario, pero igual les agradecemos que estén participando hasta este momento. Y ya para culminar ya con la sesión, quería compartirles, ahí a través del chat le voy a compartir nada más los eventos que tenemos próximamente. Vienen dos webinars para el mes de diciembre.
y también algunos cursos que esperamos también podamos contar con la participación de los colegas que están aquí presentes. Ahí se pueden registrar. De lo contrario, también pueden entrar a nuestras páginas de Facebook como Genup Educación, igual que en Instagram, Genup Educación, para que puedan enterarse de todos nuestros cursos. Bien, ya, con ello damos ya por finalizada la sesión algunas palabras finales para los nutricionistas. Veo acá que varios nutricionistas están bastante involucrados en el aspecto de la nutrición renal, creo que muchos de ellos deben estar laborando en ese campo, así que algún mensaje para que se puedan llevar, para que puedan ponerlo en práctica. No, pues esto es un mundo, como tú lo acabas de decir. Acá yo simplemente di un brochazo muy chiquito. Esto da para temas y temas y temas. Y simplemente que todos mis colegas, independientemente del área o campo que actúen, pues que esto lo hagan con amor, con un amor infinito, porque pues la nutrición es un campo muy bello y que pues hay que tener una parte muy intuitiva y hay que tener una conexión muy profunda con el paciente porque involucrarse o meterse uno en la alimentación del otro no es fácil. Y siempre ponernos un poco en los zapatos de ellos y pensar si esos me lo estuvieran diciendo a mí, cómo quisiera yo recibir ese mensaje. No con el no puedes, no puedes, no debes, no comas, porque pues eso no, eso ya genera ahí un bloqueo entre esa relación paciente profesional. Entonces, más bien, ¿cómo me gustaría a mí recibir esas palabras que yo le estoy transmitiendo a mis pacientes y que como si fueran para mí? Y eso yo creo que es el clic que hace que haya una buena conexión y que los pacientes terminen aceptando esas restricciones que muchas veces tenemos que imponerles. Pero pues infinitamente agradecida, me alegran esas palabras que leo acá a través del chat y cuando quieran, con mucho gusto, seguimos conversando de nutrición renal. Efectivamente, compartimos los mensajes que nos menciona, nos indica para poder compartirlos con todos los colegas y bueno, sí, tomarle la palabra para en alguna otra ocasión también volvernos a encontrar en alguna de estas sesiones para que podamos seguir hablando acerca de este amplio tema, pero muy, muy interesante y muy, digamos que nutritivo en el aspecto de conocimientos y experiencias que nos pueda compartir. Con Ok. nosotros entonces será hasta una próxima oportunidad, colegas, y también un placer poder tenerla nuevamente, colega Luz, y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.